Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa de Cara al Catecismo. Es un gusto para nosotros hacer este programa porque sabemos que cada 8 días ustedes están allí, al frente de sus televisores, acompañándonos. Y esta noche, con una alegría muy especial, caíamos en cuenta que hoy hace un año este programa salió al aire por primera vez. Así que hoy estamos compartiendo con todos ustedes la alegría de nuestro primer año al aire, que esperamos haya sido bastante edificante y con muchos frutos para todos ustedes, que es lo que más nos interesa a nosotros al momento de hacer este programa. Esta noche hemos decidido abordar un tema muy, pero muy importante, y más ahora, en vísperas de elecciones en este país: la Iglesia y la política. ¿Qué tanto debe la Iglesia relacionarse con la política? ¿La política y la Iglesia pueden ir o no pueden ir? ¿Los laicos estamos en la obligación de hacer política o no? Bueno, estas y otras preguntas son las que estaremos tratando de aclarar y tratando de analizar esta noche. Y para ello, pues estamos aquí en el estudio con Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, obispo emérito de la diócesis de Engativá y un queridísimo amigo de la casa. Así que, Monseñor, bienvenido nuevamente al programa. Una alegría que siempre, cada 8 días, esté Monseñor con nosotros, porque aprendemos muchísimo. Y Monseñor, de verdad una alegría muy grande tenerte nuevamente aquí. Muy bien, doctor Oscar, un cariñoso saludo para todos los amigos de Teleamiga. Y también me uno a las felicitaciones que le están llegando a Oscar con ocasión del primer año del servicio a la televisión colombiana a través de este programa de Cara al Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, para todos, muy buenas noches y esperamos que podamos responder a muchas inquietudes que están en el corazón de todos nuestros televidentes. Monseñor, quisiera entrar en materia con una frase de Su Santidad el Papa Francisco el 16 de septiembre del año 2013, durante una homilía que pronunció en la iglesia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. El Papa Francisco señaló lo siguiente: un buen católico debe entrometerse en la política y que lo contrario no es un buen camino para los fieles, dijo el Santo Padre. ¿Qué opina, Monseñor, de eso? Oscar, absolutamente cierto. Todo católico debe ser patriota. Todo patriota debe llevar a la realidad de su vida sus compromisos de patria. Por eso nosotros no concebimos un católico que sea indiferente con el país. Y la mejor manera, si queremos colaborar con el país, es acatar las palabras del Papa, que al fin y al cabo son palabras con fundamento en el Evangelio. Nosotros los católicos estamos comprometidos con la patria y no podemos ser indiferentes con el dolor de la patria. Así es, Monseñor, y a propósito de esta homilía que el Santo Padre hizo en la Casa Santa Marta hablando de política, también recordaba el Santo Padre que la doctrina social de la Iglesia define la política, y cito textualmente, como una de las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien común. Monseñor, en estos países como el nuestro, la política es un arte que muchas veces se ha ido desdibujando poco a poco. ¿Será que la política en realidad está sirviendo al bien común, o de pronto la política se ha ido desdibujando para servir los intereses de unos y no del bien común? Eso es cierto. Cuando la política se desdibuja, deja de ser política para convertirse en politiquería o cualquiera de esas otras expresiones que no reflejan el contenido rico de lo que es la política. Por eso es muy importante que nosotros los católicos tomemos en cuenta esta realidad.
todo católico debe saber de política, porque la política en su sentido originario es el arte de gobernar a un pueblo. Y por consiguiente, siendo el arte de gobernar a un pueblo, conlleva el bien común. Yo gobierno un pueblo no para beneficio mío, o beneficio de mi familia, o de beneficio de mi partido político, no. Yo gobierno, ayudo a gobernar a un pueblo buscando siempre el bien común. Cuando aparece el bien mío, el bien de un partido, yo estoy pisando terrenos deleznables que me pueden llevar a convertirme en un politiquero. Monseñor, y es que precisamente en la línea que Monseñor acaba de tocar, el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1905 define el bien común. Entonces me parece que es importante que leamos un pedacito de lo que define el bien común, precisamente para que nuestros televidentes puedan tener un poco más claro el panorama de lo que la Iglesia define como bien común, porque es que de ahí se desprenden muchas cosas que son importantes para el programa. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la Iglesia define el bien común como el conjunto de aquellas condiciones de vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, es decir, todas aquellas acciones destinadas a lograr la plenitud del desarrollo de cada persona y organización social según su propia naturaleza, dentro de un orden moral, contribuirá a la realización del bien común. Palabras más, palabras menos, Monseñor. Hay un orden ético, hay un orden moral que la Iglesia marca frente a la política que abarca el bien común, el bien de la sociedad, y que todas esas normas deben estar encaminadas a que una sociedad viva de la mejor manera posible dentro de unas normas morales. Pero tristemente no se cumple mucho eso, no, Monseñor. Óscar, esas palabras que tú acabas de leer del Catecismo de la Iglesia Católica han de ser el camino para un buen político. El buen político debe orientar toda su actividad en orden a la búsqueda de la felicidad de la gente gobernada. Importante. Eso conlleva una gran responsabilidad con nosotros que somos los electores de nuestros gobernantes, y una gran responsabilidad para el elegido, para el gobernante. De parte nuestra, nosotros no podemos elegir a cualquier persona para que sea gobernante. Tiene que tener las cualidades precisas para que sea un buen gobernante, para que busque el bien común. El político, en otra época, era el que hablaba bien. En otra época, era el que tenía las fincas y el que daba dádivas. Hoy día, no. Hoy día el político tiene que ser un hombre íntegro, un caballero, una mujer de bien. Ese es el político que nosotros necesitamos. Un político con valores, un político que sepa de familia, un político que sepa de economía, de finanzas, de ecología, un hombre absolutamente completo, porque los gobernados le van a exigir a él que ponga en ejercicio todo lo necesario en orden al bien común. Un individuo que no tiene ni idea de la familia, que no está acorde con el pensamiento familiar de nuestra cultura, un caballero o una dama que no tiene la menor noción de la justicia, difícilmente puede ser un buen político, por no decir imposible, porque el político tiene que garantizar por todos los caminos que sus conocimientos se orienten a buscar el bien común de toda la comunidad gobernada. Y es que, Monseñor, en esta época creo que ya es hora de que estamos a puertas de elegir alcaldes, gobernadores, pero yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino los católicos y empezar a discernir a la luz del bien común, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, lo que es un buen candidato para elegir. Es que, Monseñor, no podemos seguir eligiendo candidatos que estén de acuerdo con el aborto, que estén de acuerdo con acabar la familia, que estén de acuerdo con legalizar dosis absurdas de droga, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer
para que los católicos podamos entender que nos atañe un sagrado deber de elegir, pero de elegir con coherencia, Monseñor, dentro de las normas católicas. Mire, doctor Oscar, todo caballero, toda dama que tenga la fe en Cristo el Señor y sepa que tiene en su corazón los rasgos de político, debe presentarse. Está llamado a ayudar a que entre todos consigamos el bien de la comunidad, consigamos el bien común. Y nosotros, al otro lado, que somos los electores, como dije hace un momento, no podemos escoger a la topa tolondra. No podemos escoger porque me gusta, porque esa es la herencia de mi papá, porque así lo dijo mi mamita. No, yo ya debo obrar con rectitud, con mi cabeza y pensar, este caballero buscará el bien común. Esta dama tan querida, tan bondadosa, le ayudará a Colombia a que todos tengamos el bien común. Bajémoslo a la realidad. Esta dama ayudará a que realmente vivan los valores propios de nuestra cultura, a que todos vivamos la fe, a que todos nos amemos, nos perdonemos, a que haya justicia, equidad en Colombia. Esto me lo debe garantizar un candidato para que yo vaya a sufragar en favor de él. Y este es un compromiso de todo católico. Por Dios, queridos amigos que profesan la misma fe mía, el honor de ser católicos, no votemos a la gachapanda. No votemos por votar, vayamos, pensemos, averigüemos, preguntemos, ¿este caballero de dónde es? ¿Esta dama de dónde viene? ¿Dónde se formó? O como hacen hoy día las grandes empresas, ¿esta señora quién la crió? ¿A este caballero en qué colegio lo educaron? ¿En dónde? ¿Qué tradición trae patriótica para que realmente pueda ser un hombre equilibrado que nos conduzca por los caminos del progreso? Y es que, Monseñor, estamos viendo la sociedad actual con unos rasgos muy grandes de descomposición. Cito algunos ejemplos y no es nuestra intención entrar en política partidista ni mucho menos, por eso no vamos a adentrarnos con nombres, pero cito algunos ejemplos. Estamos viendo en nuestra sociedad que cada día se legisla más en favor de la muerte, apoyando eutanasia, aborto. Cada día estamos legislando más en que la cultura o esta sociedad sea un poco más de avanzada, entre comillas, abierta a familias de 2 o de 3, como se están dando en algunos países de Europa, donde son 3 y un niño. Estamos avanzando a pasos gigantescos en nombre de la igualdad, en nombre del bien común. Estamos avanzando de una manera agigantada hacia la inversión de los valores, hacia el orden moral equivocado. Entonces, Monseñor, creo que ahí hay una muy fuerte llamado de atención que todos nosotros debemos hacernos, porque estamos eligiendo mal, porque los que hemos elegido son los que nos tienen en esta locura. Mira, nosotros los católicos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad tenemos ese compromiso, elegir, pero elegir con sabiduría, elegir con responsabilidad, elegir el mejor para que nos gobierne el mejor y así podamos esperar nosotros obras y favores que sean realmente buenos. Ahora, de otra parte, hay algo muy significativo y muy importante que nosotros debemos conocer. ¿A quién estamos gobernando? ¿Estamos gobernando a un país musulmán? ¿Estamos gobernando a un país ajeno a los valores, a los principios éticos? ¿Estamos gobernando a un país que empieza a vivir su vida política, su vida de relaciones? No. Colombia es un país que, si bien somos pobres, no somos ignorantes. Colombia no es un país abandonado. Colombia es un país que puede ostentar en el contexto mundial valores, principios que nosotros hemos heredado de nuestros mayores y que nos han incrementado en la escuela, en el colegio, en la universidad. A nosotros nos debe gobernar alguien que sepa de esto. Por eso, bien lo decía Oscar en un principio,
Nosotros no estamos en favor de ningún partido político, ni ninguna creencia religiosa. Únicamente estamos defendiendo los valores del hombre dentro de una sana antropología. Nosotros debemos respetar al hombre como imagen y semejanza de Dios. Hombre con principios, hombre con valores. Y por consiguiente lo que hacemos nosotros en estos programas es invitar a la comunidad a que paremos esta locura. ¿Para dónde vamos? ¿Qué van a decir de nosotros los niños del día de mañana? A mi papá, a mi mamita le quedó grande Colombia, vea lo que hizo, vea cómo vendió los principios, vea cómo hizo todo aquello. No lo podemos hacer. A nosotros nos pesa una gran responsabilidad, que es responder por Colombia en este pedazo de la historia. Así es, monseñor. Y bueno, nuestras líneas están abiertas, llámenos, entréguenos sus opiniones frente a este tema, porque es que este es un tema de todos. Es que nosotros no podemos dejar el país al garete y no podemos dejar el país en una situación en que la culpa la tienen los políticos. No, también la tenemos nosotros, a quién estamos escogiendo. Entonces, llámenos, entréguenos sus opiniones y vamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos seguiremos ahondando en este importante tema, iglesia y política. Ya volvemos. Bueno, estamos aquí de regreso, analizando este apasionante tema, la iglesia y la política. Monseñor, hay un escritor que me encontré, que es inglés, y ha hecho un libro que se llama Filosofía Política de la Iglesia Católica, de nombre James B. Schall. Y tiene una frasecita dentro del libro que me llamó mucho la atención, y se la quiero leer, monseñor, a ver qué opina. Sin el Evangelio no somos capaces de resolver los problemas de la sociedad actual. Hace una sentencia. La sociedad actual tiene muchísimos problemas y dice, sin el Evangelio no hay solución. ¿Qué nos querrá decir, monseñor? Esta es una frase muy acertada, muy acertada. Permítame que haga una pequeña disquisición. Cuando el Señor nos creó a hombres y mujeres, nos dio unas prerrogativas especiales que no se las dio a los ángeles, ni tampoco se las dio a los animales, no. A nosotros nos dio la capacidad de vivir en comunidad, de ser gregarios. Nosotros, desde el momento de la creación, el Señor quiso que viviéramos por parejas. Por eso vivimos en comunidad. Por eso hacemos grandes ciudades, hacemos metrópolis, hacemos grandes ciudades y monopolios inmensos de ciudades, las hacemos. Además de esto nos dio algo muy importante, la capacidad para discernir lo bueno y lo malo, en orden a la búsqueda del gobernante, en orden a la búsqueda de aquel que fuera a manejar esa comunidad. El Señor nos dio inteligencia para que nosotros escojamos el mejor. Y escogiendo el mejor, el Señor nos lleve por el camino del bien. Pero esto se sigue muy importante en relación con la frase que nos pronunciaba el doctor de aquel autor inglés. Y es esto. Todo esto el Señor no lo hace de un día para otro. El Señor lo hace dentro de un proceso. Los hombres y las mujeres hemos caminado muchos puntos en la vida. Y nos hemos equivocado y hemos acertado. Aquí entre nosotros. Pensamos que la paz estaba en la política. Pensamos que la paz se encontraba en dinero mal habido. Pensamos que la paz se encontraba en el aborto. Se encontraba en el divorcio. Se encontraba en la politiquería. Nos equivocamos. Lo mismo se ha equivocado el mundo cuando da pasos grandes en orden a buscar el camino de la perfección, el camino de la bondad. Por eso, queridos amigos, nosotros debemos con cuidado estudiar, pensar. Nosotros debemos reconocer que hoy día, independientemente de las creencias que ustedes puedan tener, el mundo ha vuelto los ojos al Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio en relación con el deporte? ¿Qué dice el Papa en relación con la guerra? ¿Qué dice el Papa en relación con las drogas? ¿Qué dice la Iglesia en relación con la eutanasia? ¿Qué dice el Papa en relación con el aborto? Pensémoslo. Eso no lo decimos en la Iglesia
meditándolo de un día para otro. Esto tiene una historia, un proceso, un proceso. Hoy día muchos hombres y mujeres han vuelto los ojos a la iglesia. Y muchos estadistas que ustedes han leído, que conocen, que han leído, que les han comentado, han vuelto los ojos. Quizás no crean en Cristo, quizás no crean en la Iglesia Católica, pero el Evangelio se les está convirtiendo en un punto de referencia para poder aclarar y dilucidar problemas económicos, financieros, políticos, bélicos, familiares que el mundo actual está respirando. Así es, monseñor. Pasemos un poco al panorama nacional. No voy a decir nombres, pero hay políticos que están en la Cámara, en el Senado de la República, que han tenido 3, 4 mujeres, hijos en cada una de ellas, se presentan de una manera muy jovial a decir, sí, yo tengo muchas mujeres y tengo un hijo en cada mujer, y la sociedad actual le parece graciosísimo y le parece in. ¿Será que un político de estos, que ha sido elegido por la voluntad popular, en realidad está trabajando por el bien común de esta nación, que se merece un poco más de seriedad? Cuidado. No es que seamos radicales, no es que nos creamos absolutamente los dueños de toda la verdad, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande en el ámbito de la educación, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la política. No podemos nosotros escoger a un candidato para que sea nuestro gobernante cuando no tiene las características propias de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra fe, de la formación de nuestros mayores. Nosotros llegamos a tener esta Colombia bonita que tenemos, no de la noche a la mañana. Nos ha tocado ver pasar mucha agua debajo del puente, muchas lágrimas y muchas tristezas. Esto debemos tenerlo en cuenta, porque al momento de tomar decisiones, lo primero que tenemos que hacer es, ¿quién me va a gobernar? ¿Con qué características me va a gobernar? ¿Qué sentido tiene este caballero de la política? ¿Qué sentido tiene esta dama de la familia? Todos esos son elementos que son indispensables. No vamos a excluir a nadie. No vamos a decir, ese es un pecador, ese se equivocó. No, pero sí tenemos que advertir. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a equivocar, para que busquemos siempre el bien común. Y el bien común es difícil y solamente lo lograrán aquellos que lo hayan vivido y lo puedan proyectar. ¿Cómo vamos nosotros a favorecer el bien común en la familia con personas que tengan características distintas a las que hemos dicho? ¿Cómo vamos nosotros a favorecer el bien común que nos predique cualquier individuo que no sabe ni idea lo que es la ecología? Son cosas que hay que pensar. Y esto no es que queramos radicalizarnos, pero sí dentro de un espíritu patriota, católico. Nosotros los católicos tenemos que amar nuestra patria y ponerle los mejores gobernantes. Así es, monseñor. Tenemos una llamadita desde Florida Blanca a esta hora. Muy buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Bueno, creo que perdimos la llamada de Florida Blanca. Bueno, las líneas están abiertas, 287-8355 en Bogotá, o la línea gratuita nacional 018-115-116. Llámenos y expresen sus opiniones. Monseñor, aquí hay un problema muy serio, y es que estamos eligiendo gobernantes, estamos eligiendo senadores, representantes de la Cámara, alcaldes, gobernadores, para que lleven nuestra sociedad a unos estándares muy buenos. Y eso también involucra la parte moral. Pero estamos eligiendo a los que no tienen una familia ordenada, no tienen una familia establecida, a los que moralmente dejan mucho que desear, a los que están de acuerdo con el aborto, a los que están de acuerdo con la eutanasia. Ese tipo de personas que estamos eligiendo, las estamos eligiendo porque nos parecen simpáticos, porque son los menos malos, pero el deber del católico, el deber del creyente frente a una elección, monseñor,
¿hasta dónde debe llegar? No solamente el deber del católico, de toda la comunidad. Yo tengo la obligación como ciudadano de escoger la crema de la comunidad, la crema de la sociedad, porque esos son los que me van a gobernar a mí. Y yo me haría corresponsable de los errores del elegido si yo lo he puesto yo en ese lugar. ¿Por qué? Porque a mí me dieron la oportunidad de decir lo contrario, de analizar y decir este caballero no conviene, esta dama no conviene, o sí conviene, o no va a convenir, o se puede arreglar, pero me toca a mí, que soy el elector. Por consiguiente, ninguno de nosotros podrá hacerse a un lado. Todos tenemos la obligación de acercarnos, de estudiar y de analizar cómo es aquello, para que podamos nosotros, en principio, ayudar a la persona que nos va a gobernar. Tenemos una llamadita desde Cali, Monseñor. Lidia, muy buenas noches, bienvenida. Aló. Aló, muy buenas noches, Lidia, bienvenida. Buenas noches, se oye malísimo la comunicación. Bueno, ya aquí en el nombre de Dios intentaremos saber qué hacemos. ¿Qué nos quieres comentar? Mira, pues yo creo que todo ciudadano, sea católico o que profese diferentes ideas religiosas, debe tener conciencia de que hay que votar, porque la indiferencia luego lleva a gobiernos dictatoriales y luego nos quejamos, y también hoy en día con el internet, y que de esa manera sirve las redes, uno se puede informar cuál es la plataforma de cada político. Es que la indiferencia es la que nos lleva luego a los gobiernos dictatoriales. Sí, tiene toda la razón. Esto no es problema de un grupo, no. Aquí estamos comprometidos todos, todos. Nadie podrá decir, a mí no me dijeron, o sí me dijeron. Hoy día no, porque hoy día, gracias a los medios de comunicación social, gracias a el sinnúmero de organismos que nos informan, estamos muy informados acerca de quién es quién y para dónde va. Por consiguiente, todos debemos saber y comprometernos con la política, pero como dijimos, buscando el bien común, el bien de la comunidad, no mi bien, ni el bien de mi compadre o el bien de mi padrino, no, el bien común de los niños, de los pobres, de los necesitados. Todos tenemos un derecho que se llama los derechos humanos y que constituyen en su ejercicio el bien común. Así es, Monseñor. Tenemos una llamadita también. Evaristo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Yo llamo desde la isla de Providencia. Evaristo, te pido un favor. Quítale todo el volumen a tu televisor para que podamos escucharte mejor. Listo. Bueno, pues es un gusto escucharte. Estoy hablando desde la isla de Providencia. Me parece muy importante este programa y es algo que yo toqué. Yo tengo un programa de radio, se llama Chau Chau Magazine. Yo tengo una iniciación espiritual, yo soy católico, apostólico y romano, y me parece que este tema, iglesia política, es importante que nosotros los católicos y los líderes laicos y sacerdotes lo toquen en todo punto de vista. Y hablando del bien común, yo creo que nos hemos vuelto muy individualistas en nuestra sociedad, y eso es la causa importante de que el rompimiento de los núcleos familiares es la parte importante donde ese individualismo está afectando a nuestro país, sea en política y sea en cualquier área. Y lo que dijo la señora con relación a que no solamente la Iglesia Católica, toda la sociedad, católica o no católica, debe estar muy al pie de esto. Muchas gracias. Bueno, Evaristo, gracias a ti, un abrazo gigantesco a nuestros queridos hermanos y a nuestras queridas hermanas en la isla de Providencia, una isla hermosísima como todas las regiones de esta amadísima patria. Monseñor, Evaristo tiene toda la razón. Toda la razón. Esto no es problema de católicos, esto es problema de Colombia. Y segundo lugar, esto es el momento en que todos nos debemos comprometer. Pero Evaristo dijo una frase que me parece muy significativa. Todos debemos hacer bien lo que nos toca hacer. Pero en un país como Colombia, que es católico,
todo católico que tenga un oficio público debe llevarlo a la realidad divinamente. No se puede hacer. Un católico no puede ser alcalde mediocre. Un gobernante de departamento no puede ser un mediocre. Un senador, un hombre o mujer que esté en el parlamento tiene que ser ejemplares ante el país. Porque la fe se lo exige. Y entonces es importante que en este momento, cuando nosotros estamos a puertas de unas elecciones, hay un compromiso de parte de los que se presentan como candidatos, pero hay otro compromiso de parte nuestra, que somos los electores. Escojamos los mejores y ayudémosle a los que elegimos para que hagan bien lo que les toca hacer. Ahora, aquí viene un papel muy importante, que nosotros los católicos tenemos que educar a nuestros sacerdotes en forma tal que ejerzan esa misión también bien ejercida. Debemos educar en las universidades, en las diferentes academias, los hombres y las mujeres que nos han de gobernar mañana, pero no podemos ser indiferentes en ello. Así es. Vamos a una pequeñísima pausa, no se muevan, ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en De Cara al Catecismo, Iglesia y Política. Tenemos una llamada desde Barranquilla. Hugo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Aló? Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Bien, Hugo, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Buenas noches. No, bien, interesante el tema. Bueno, Hugo, pues me alegra mucho. El tema que están tratando. ¿Cuál es tu opinión frente al tema? Mi opinión es que nosotros en Colombia somos casi un 100% católicos. Hugo, te pido el favor que le bajes todo el volumen a tu televisor, de lo contrario no vamos a poder entenderte. ¿Aló? Sí, ya se lo bajé. Ok, Hugo, bueno, entonces nos contabas. No, el tema, como dice Monseñor, que como dice la palabra, Dios hizo al hombre y a la mujer para hacer una familia. Pero da tristeza que los padres de la patria parece que no leyeron o no entienden la Biblia. Porque desde allá es donde se hacen las leyes para llevar contra las decisiones de Dios de unir la pareja. De ahí donde se están sacando las leyes, esta desastrosa, donde están aprobando el matrimonio gay, la adopción de niños de parejas iguales. Y para mí muchos de ellos no tienen moral para dictar estas leyes. Ya, y lo que están dando es un mal ejemplo de administración a un país que verdaderamente en este momento lo que necesitamos es cultura, ética, para sacar adelante este país en el caos en que está. Así es, Hugo, estamos totalmente de acuerdo contigo. Ese es un problema muy serio, pero es un problema serio también porque nosotros estamos eligiendo a estas personas que nos están metiendo en estos problemas. Sí, el problema es muy complejo. Aquí ninguno puede decir, no es culpa mía. Sí, puede ser culpa tuya, porque fuiste negligente al momento de elegir, porque se presentaron N número de candidatos y candidatas en Colombia. Hombre, ¿y por qué escogimos a los peores? ¿O por qué escogimos a los mediocres? No, yo tengo que escoger, porque yo voy a escoger la educación de mis hijos, la vida de mis hijos, el trabajo para mis hijos, y no me puedo equivocar. Ahora, el problema muy serio que estamos viendo también es que en Colombia estamos resultando muy folclóricos a la hora de elegir. Y entonces se hacen las elecciones y estamos votando hasta por un tamal. Perdónenme la expresión y perdonen el ejemplo un poco coloquial, pero es así. Estamos votando por prebendas y estamos jugando, rifando el destino de nuestros hijos, de nuestra familia y el destino de la patria por un tamal, Monseñor. Eso sí que es muy delicado, realmente muy delicado. Con esas palabras que tú dices, estamos eligiendo por un tamal
o por una lechona, o por unas cervezas, eso sí es apátrida, eso va contra todos los valores propios de nuestra cultura. Es mejor que no votemos, pero no vayamos a prostituir la patria de Bolívar, la patria de Sucre, de Santander, comparándola con, yo voto por una botella de whisky, o voto por cualquier cosa. Eso no se puede hacer. Es que estamos en juego y nos estamos jugando la patria, nos estamos jugando la familia, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Esto hay que tomárselo muy, muy en serio. Monseñor, quiero virar un momentico hacia una palabra que me parece muy importante, que escuché ahora hace un rato de lo que tú decías y que me tiene sonando en la cabeza: la corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Voy a poner una figura hipotética no muy lejana de la realidad. El candidato que se presenta a X cargo es muy bueno, puede ser excelente en muchas políticas, pero voy a inventar algo. Defiende el aborto. Yo elijo o voto por ese candidato porque me parece muy bueno, aunque defiende el aborto. ¿Qué corresponsabilidad me cae a mí? Me cae una corresponsabilidad muy grande, porque lo que él haga en el área del aborto me cae también a mí, porque yo lo elegí a él, yo lo elegí. Si él cometiese otro error, también me toca a mí. Ninguno podrá decir, yo no tengo que ver, yo lo elegí a él, pero no me di cuenta. No, sí tienes que darte cuenta, porque eres un individuo o una mujer de 21 años mínimo. Ya tienes que saber qué dices y qué haces y para dónde vas. Por consiguiente, todos somos corresponsables. Queridos amigos, no juguemos. Muchas veces uno oye a ciertas personas, los líderes de nuestros pueblos, que se empiezan a lavar las manos y dicen, yo no voté por él. Sí votaste por él, o yo voté por él porque prometió una cancha de fútbol, o prometí por él porque prometió un hospital, pero no fue eso, lo que votó fue otra cuestión. Por eso, queridos amigos, cuidado, estamos en Colombia entre gente grande, que queremos un país serio, soberano, pero para eso tenemos que ponernos los bien amarrados. Así es, monseñor. Tenemos una llamada desde Florida Blanca, creo que estamos recuperando la comunicación. Elmer, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Un gusto escucharte, Elmer, bienvenido. ¿Aló? Aló, un gusto escucharte, cuéntanos. Bueno, doctor Oscar, es que el tema de hoy, eso sale muy al acorde, como cuando probaron a Jesús, lo tentaron, que le dijeron que si era lícito pagar al César o no, porque políticamente aquí en Florida Blanca hay una cantidad de candidatos y ninguno tiene el currículo para uno votar por ninguno de ellos. Y uno como católico, como patriota, en un caso de esos, ¿qué debe hacer? Es una muy buena pregunta. Muchas veces están la cantidad en la baraja hay muchos nombres, pero no se conoce si están casados, divorciados, qué ofrecen a la comunidad, cuáles son sus programas de gobierno, si están a favor o en contra del aborto, cuál es su posición frente a la ideología de género, etcétera, etcétera. Monseñor, ¿qué hacer? Yo creo que este programa nos ha de servir. No vamos a solucionar los problemas. No vamos a solucionar las dificultades que se tiene en un pueblo o en una ciudad porque carecen de los candidatos idóneos, porque no tienen las propiedades de un gobernante. Pero esto que estamos diciendo debe mover a los papás, debe mover a los educadores, debe mover a los sacerdotes, debe mover a los que nos gobiernan para que empecemos a preparar una serie de jóvenes, hombres y mujeres, que mañana, cuando lleguen a la edad
de que pueden ser elegidos como gobernantes, realmente lo puedan ser, porque se han preparado. Posiblemente no, a la comunidad no le interesó, a la comunidad solamente le interesó que el hijo de fulano de tal fuera el alcalde, pero nunca pensó ese muchachito qué valores tiene o qué valores tiene ella. No, eso hay que pensarlo. Y estos programas son para ello. De otra parte, queridos electores, hay que pensarlo. Si no tengo yo un candidato que me llene mi conciencia, no vote. No vote. No vote. ¿Por qué? Porque está haciéndose cómplice, votando por otro que sí tiene intereses y quiere favorecer una comunidad con errores. No lo haga. Eso ya lo hemos visto. Aquí encontramos en algunos departamentos y pueblos como toda la comunidad dijo, no tenemos un candidato. Preparémonos uno y votemos dentro de 4 meses, pero no votemos a la de Dios. Así es, monseñor. Y es que yo quiero insistir sobre esta responsabilidad que nos cae a todos nosotros. ¿Qué estamos eligiendo? ¿A quiénes estamos eligiendo? Salimos a quejarnos, salimos a lamentarnos por la situación en la que está Colombia, que cada día es más caótica, y no quiero sembrar el pánico ni ser exagerado, pero cada día a nivel moral, a nivel social, es mucho más caótico, y sin embargo seguimos preguntándonos qué estamos haciendo mal. Pues lo estamos haciendo todo mal, porque finalmente no estamos votando a conciencia. Santo Tomás Moro, monseñor, recordemos unos segundos a Santo Tomás Moro, que es el santo de los gobernantes. Santo Tomás Moro tenía una frase que me parece que vale la pena recordar en este momento. Él decía, el hombre no se puede separar de Dios como la política no se puede separar de la moral. Nosotros estamos votando por políticos que muchas veces no son morales. Así es, y nosotros debemos corregir ese error. Debemos corregirlo. Santo Tomás Moro, él murió, fue martirizado por defender la honestidad en el ejercicio de la política. Así es. Y en la historia tenemos uno que es famosísimo, San Juan Bautista. A él le cortaron la cabeza por defender la moralidad, por defender los valores y los principios, y así debe ser. El mundo de nuestros días necesita más Tomás Moros, necesita más Juan Bautistas, curas, papás, educadores, formadores, que al momento de decir la verdad pongamos toda la carne sobre la brasa y defendamos los valores. Así es. Tenemos una llamada desde Neiva. Muy buenas noches. ¿Aló? ¿Marta? Buenas noches. ¿Aló? ¿María? Buenas noches. Sí. Sí, María, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarla, María. Buenas noches, para participar en el programa. Claro que sí, María, te escuchamos. Bájale, por favor, el volumen al televisor para que nos puedas escuchar mejor. En este país como está, sinceramente no hay con quién trabajar para que nos gobiernen en este país. Porque es que donde lo que decía el señor, la gente se vende por un tamal, por una teja. El político donde ve la plata no le importa acabar con un pueblo. Por ejemplo, lo que vemos con todas estas represas que ha pasado. Y después de que hacen el daño, ahí sí todos vienen a decir, no, pero es que ¿cómo así que eso pasó cuando ellos mismos han fundamentado esas cosas? Así es, María. Un abrazo grande. Aprovecho para mandar un abrazo grande a todos nuestros queridos amigos y queridas amigas en el departamento del Huila, en la bellísima ciudad de Neiva. Sí, es triste, pero estamos rifando nuestro voto. Y creo que Colombia se merece mucho más que eso. Pero todavía no es tarde. Todavía podemos corregir esto en Colombia. Esa es la razón de estos programas. Esa es la razón de muchos hombres y mujeres que hacemos todo un esfuerzo
por orientar a nuestros hermanos, de manera muy especial a los jóvenes, para que no vayamos a sufragar sin darnos cuenta. O también a muchos candidatos que creen la oportunidad de presentarse como candidatos, a lo mejor ganan y se llenan de plata. No, para eso no es la política. Métanse a ganaderos, métanse de otra cosa, pero si quieren ayudarle al país en el orden público, en el bien común, seamos honestos. Así es, y es que ese es el punto, monseñor. Yo creo que el político debe ser un ser integral, y además de conocer de cerca el problema de su ciudad o de su país, y de conocer de diferentes temas muy técnicos que tienen que ver con el ejercicio de la política, hombre, el político también tiene que ser un ser humano integral, tiene que ser un ser humano que tenga una moral, unos principios éticos, unos valores intachables, porque es que finalmente es el que va a empezar a legislar o el que va a empezar a generar políticas por donde el camino, la nación va a recorrer un camino, y ese camino no puede fijarse al garete. Entonces tenemos que escoger hombres y mujeres idóneas, pero también íntegras. Íntegras, ciertamente. No es que queramos los ciudadanos que el político se las sepa todas. Es imposible, pero sí que esté suficientemente preparado académicamente, moralmente, éticamente, familiarmente, en política, para que nos conduzca muy bien por los caminos de la honestidad y que tenga la gran capacidad de dejarse educar por el camino, porque si no sabe muchas cosas, hoy cuando comienza su gobierno, quizás en un mes ya la sepa, o alguien se le acerca y le dice. De ahí que tenemos que ser muy permeables a los consejos, sugerencias de los que nos gobiernan. Así es, monseñor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa esta noche. Esperamos que haya sido de su agrado. A todos, mil gracias. Antes de irnos, monseñor, su mensaje final y su bendición, por favor. Amigos, Colombia sí pasa un mal momento. No es la gran tragedia, ni nos vamos a desesperar, pero no estamos viviendo momentos sabrosos de nuestro país, no. Nos hemos equivocado y estamos pagando las deudas. Por eso yo los invito a todos, para que así como escogemos a nuestros candidatos, le pidamos a nuestro Señor y a la Virgen María que ilumine a aquellos candidatos que tienen las habilidades para que se presenten, y a nosotros que nos den las habilidades para descubrir las buenas cosas, pensamientos íntegros que tienen muchos candidatos. Por eso, para todos, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo descienda sobre nuestra querida Colombia. Buenas noches para todos. Muy buenas noches, queridos amigos, y nos vemos dentro de 8 días aquí en De Cara al Catecismo. Dios los bendiga.